podcast de los odiosos. El podcast de los odiosos. El podcast de los odiosos. El el podcast de los odiosos. Hey, qué sopa. Hoy tuve una conversación con Dharma Amaranta Romero Zambrana de Sánchez. Dharma, además de ser mi amiga, ella es mi ami. Ella es abogada, especialista en temas fiscales. Ella ha trabajado en la empresa privada, ha trabajado por mucho tiempo en el gobierno panameño, ha trabajado en entidades internacionales y tiene una visión bien especial y clara de los temas fiscales. Y puntualmente quise tener esta conversación con ella para hablar del tema de las famosas listas negras, listas grises. Puntualmente de las listas de la Unión Europea. Y el objetivo de esta conversación era pues tratar de educar a la gente y de explicar de una manera simple de qué se trata esto, por qué estamos en esas listas, cuáles son las consecuencias y hablar de algunas conclusiones, ¿no? Y por qué es importante que todos, absolutamente todos, entendamos esto y estemos muy pendientes. Así que si les gusta, comentan. Si no les gusta, no comenten nada. No quiero a nadie comentando que no les gusta. Y ya, pues. Besos. Claro. Hey, ¿qué te iba a decir? Eh, Hey, buenos días desde Alemania. Hey, este es un podcast serio y tú estás comiendo en el podcast. O sea, ¿tú de verdad crees Ok. que el Yo pedí público, que el permiso, público de este podcast merece eso? yo pedí permiso para Somos gente tomarme una seria. cerveza O y sea, para comer. estoy tomando café. Hey, Ok. sabes No, que tengo que sacar mis papeles, dije, yo me preparé. perfecto, yo también me preparé. Ayer escuché el Mira, webinar de la señora Arma Maranta. Eso fue ayer. eso fue ayer. Vale, espérate, déjame cerrar una vaina aquí. Em, ¿Podemos empezar a hablar ya del tema o quieres hablar de otra vaina antes de hablar de eso? No, puedes presentarme oficialmente, mi nombre y apellido, mis calificaciones. No, nada de eso. No, porque Nada de eso va a pasar. yo apartado una intro. Ok. Aparte una intro. Es como Igual, despeinada, ¿no? no, estás perfecta, estás perfecta, a Ok, mí. Dharma Amaranta, estás perfecta. Ey, ok. sabes que ayer yo vi esa vaina, yo vi ese anuncio tuyo en Ujú, LinkedIn y yo dije, chaval, méteme a ver ujú. cuál es la vuelta. Em, Porque soy un ignorante, ¿ok? Te consideras un ignorante. Soy ignorante porque ignoro, o sea, literal Ok. ignoro. Cuando escucho de listas, ignoro. O sea, miro para otro lado, simplemente no presto atención porque lo ignoro. Pero te paso una pregunta, ¿y por qué por qué ignora? O sea, ¿por qué escoges ignorar? Pero bueno, precisamente el objetivo de esta conversación es eso, porque siento que es bien, que hay bucos tecnicismos y que nadie se ha tomado el tiempo de explicarlo de una manera simple. Y siento que no estoy solo en esto, que buco gente simplemente pues ignora porque es que las listas. Entonces, ayer que yo estaba viendo esa vaina, dije, oye, pero si mi AMI sabe esta vaina, Mm. ¿cierto? Porque mi Ujú. AMI, yo dije, Ok. cha, pero si no mi AMI, ella es abogada, ella es especialista en temas fiscales, ella ha trabajado Ujú, en la empresa privada, ella ha trabajado poco tiempo en el gobierno, ella se fue ujú, para la OCDE, ujú. que la OCDE significa Organización de Costa del Este. Organización, sí, para la cooperación y desarrollo económicos Y, de de- Costa del Este. y después Miami se fue ¿para dónde? Estoy viviendo en Alemania, pero ahora estoy trabajando como independiente. Ok. Entonces yo dije, oye, Miami tiene una visión especial de esta vaina. Porque tú estabas en la DGI o el El Ministerio de... meollo del meollo. Tú estás en la DGI, ¿no?
Primero en la DGI y después en otra dirección del Ministerio de Economía y Finanzas. Acuérdate que la DGI es parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Ok, y en algún momento tú estabas encargada del tema de compartir información. Ajá, Y después estabas exactamente. fiscalizando a los manes. Y después O estaba sea, dando asistencia técnica eres y una fiscalizando a la gente. bailalavara. Te puedo llamar No, bailalavara. pero no, esto es muy delicado, no puedes decir eso. Ok. Yo no estaba fiscalizando a los manes. ¿A qué manes está fiscalizando? ¿A los panameños? No, jamás. Bueno, parte de mi ignorancia es esas cosas que quiero aclarar. Bueno, el tema es que tienes una visión especial del tema, porque estás dentro y fuera, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, cuando escuchamos de listas, cuando yo escucho de listas negras, listas grises, Ujú. es la misma lista que tú estabas hablando ayer de la Unión Europea, o hay otras listas. Ok, la respuesta es sí y no. Hay varias listas. Y las listas son sobre varios temas y las emiten diferentes países, diferentes organizaciones. Ahorita mismo, y digo ahorita mismo porque Panamá ha estado en listas desde hace 20 años, después hemos entrado y salido por mucho tiempo de diferentes listas. Ahorita mismo Panamá fundamentalmente está en dos listas y esas dos listas son de la Unión Europea. La primera lista es una lista que tiene que ver con temas fiscales, con falta de cooperación en materia fiscal, según la Unión Europea, es la primera lista. Y la segunda lista tiene que ver con temas financieros y es fundamentalmente con respecto al lavado de dinero. Y esa segunda lista se llama la lista de países, ¿cómo se llama? Ni siquiera me acuerdo el nombre completo. Países de alto riesgo de blanqueo de capitales. Países de alto riesgo de blanqueo de capitales. Entonces, em, esas son las dos listas principales, pero no me atrevo a decir que son todas. Hay países, por ejemplo, distintos países latinoamericanos, creo que de Perú ya salimos, pero Ecuador, en algún momento Chile, Brasil, que tienen también criterios para hacer sus propias listas, la mayoría también por temas fiscales, y esos países, varios de ellos algunos latinoamericanos, otros de otras partes del mundo, nos tienen en sus listas, que son como sus listas unilaterales, digamos. No son por una organización, sino listas de países que consideran que tenemos algunos problemas en temas fiscales fundamentalmente. Pero digamos que, siendo un poquito más resumida, yo me atrevería a decir que hoy en día lo que nos debe preocupar o llamar la atención son estas dos listas que son de la Unión Europea, obviamente porque las admite un organismo tan grande como la Unión Europea y los efectos que eso tiene, ¿no? Cada vez que yo he escuchado de listas, es esa lista. Em, Me atrevo Desde a hace, no sé decir hace que cuántos sí, años, pero hace un buen par de años para acá, hablamos de, entramos a la lista, salimos a la lista, lista negra, lista gris. Se afectó la excelente. calificación de Panamá porque nos metieron a la lista. Es esa lista, es la de la Unión Europea. Ah, recuerda que son dos listas. Sí, siempre es una de las dos listas. Siempre que hablan de listas, es alguna de las dos listas Es que son una las que tienen mayor fiscal, es impacto. una financiera, pero ambas son de la Unión Europea. No, Ambas son de la Unión Europea. no hay, no hemos estado en otra lista que no sea esa de la Unión Europea. Em, Recientemente no. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay un entendimiento errado con respecto a otro tipo de evaluaciones que hacen otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, la OCDE hace una evaluación a los países sobre si los países cumplen con temas de transparencia fiscal, o sea, temas fiscales, cooperación, intercambio de información, diferentes cosas que podemos hablar ahorita y explicar un poquito mejor. La OCDE evalúa a los países para ver si los países cumplen o no cumplen, pero la OCDE no emite una lista. La OCDE simplemente dice, te evalúa y te dice, cumples o no cumples, pero luego no hace algo que se llama una lista de países no cooperadores o una lista de países incumplidores. A veces por error, hay gente que se refiere a las evaluaciones de la OCDE, por ejemplo, como una lista, pero eso no es una lista como tal. Eh, Sin embargo, sí hay diferentes foros que están, digamos, adheridos a la OCDE, que manejan diferentes temas, todos relacionados con parte fiscal o financiera, que nos han evaluado y en donde no estamos necesariamente bien parados. Y alguien podría decir que son una lista, pero no, per se lo que existe hoy en día son dos listas donde Panamá está, las dos de la Unión Europea, una de materia de blanqueo de capitales y una en materia de falta de cooperación Escucha. fiscal.
Y tú estabas hablando ayer de la fiscal. Correcto, Y dentro de las listas está lo de lista gris y lista negra. ¿Sí? correcto. Dependiendo del Dentro nivel de ambas. de cumplimiento o no cumplimiento que tenemos. Tengo que hacer una corrección porque acabo de equivocarme con algo súper importante. Ujú. Me preguntaste si cada vez que has oído sobre las listas nos referíamos a estas dos listas. Ajá. Y en verdad la respuesta era no. No solamente eran estas dos listas, había la lista de Gafi, o existe algo como que se llama la lista de Gafi. Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí. Y Panamá estuvo por mucho tiempo en la lista de Gafi. No hablé de ella porque Panamá ya salió de la lista de Gafi. Nosotros estuvimos 2 veces en la lista de Gafi y salimos el año pasado. Gafi también ve temas de eh, blanqueo de capitales. Y esa era tal vez una de las listas que por muchos años más nos afectó reputacionalmente y que más nos afectó, tú que has trabajado en banca por mucho tiempo, que más probablemente escuchabas tal vez en el contexto de lo que hacías, porque era la que más, digamos, daño hacía con respecto al trabajo de los bancos, etcétera, porque está muy relacionada. Esas son las tres listas principales que existen y que pueden tener consecuencias y que son de las cuales escuchamos. Panamá ahorita solo está en dos, en la de transparencia fiscal y en la de blanqueo de capitales de la Unión Europea, pero ya salimos de la lista de Gafi, que también es sobre blanqueo de capitales. Mm. ¿Y hace cuánto tiempo tenemos en la lista de la Unión Europea? En la primera, que es la de cooperación en materia fiscal, estamos desde el año 2020. eh, y algo que es importante aclarar, porque lo mencionaste, la gente dice repetidamente que salimos de la lista y luego volvimos a entrar a la lista y cada 2 años hay una noticia de que entramos en Ujú. la lista. Sí, Ofi, todos los años como Cada que... 2 años no, 2 veces al año Sí. sale una noticia de que volvimos a entrar en la lista. En verdad, no volvimos a entrar en la lista. Por lo menos la lista de cooperación o de falta de cooperación en materia fiscal, Panamá está en la lista desde el 2020 y lo que pasa es que no hemos salido de la lista. Ellos actualizan la lista, la revisan 2 veces al año, todos los febreros y todos los octubres. Por eso hubo algo de bulla recientemente en la reunión de febrero. Em, y ellos, digamos que republican la lista y si nosotros no hemos hecho nada para salir, volvemos a aparecer, pero no es que nos volvieron a meter, es que nunca salimos y simplemente la volvieron a publicar con el mismo estado. Ey, y no hacemos nada para salir. Oh, no, no, antes de esa pregunta, ¿qué hace que salgamos en la lista o que un país salga en la lista? ¿Cuáles Hay son los diferentes problemas criterios. Ok, o la falta de cumplimiento? primero, y quizás para que vamos a hablar de la lista de cooperación en materia fiscal ahorita, Ujú. porque la lista de blanqueo de capitales en este momento no es un problema técnico, sino un problema más político, y ahorita voy a explicar eso, pero vamos a hablar de la lista de cooperación en materia fiscal. ¿Tú entiendes de ambas Em, listas? sí, Sí, ok, ya. Estamos hablando entonces de la la, fiscal ahorita. vamos a hablar de la Sí. fiscal ahorita, porque digamos es lo que ahorita representa mayor problema desde la perspectiva técnica y en donde no hemos hecho, digamos que avances. En la lista de cooperación en materia fiscal, la Unión Europea estableció ciertos criterios, tres grupos de criterios, como le llaman ellos. El primer grupo de criterios se llama transparencia fiscal, el segundo se llama equidad fiscal y el tercero se llama cooperación con estándares BEPS. BEPS es una sigla bastante internacionalmente conocida y tiene que ver con un trabajo que se hace también en el contexto de un grupo de la OCDE con respecto a temas fiscales. Entonces, ellos dentro de cada uno de estos criterios tienen subcriterios y ellos evalúan si cumples o no con esos subcriterios. Em, no sé si vale la pena que entren en el detalle de los criterios, porque pueden volverse bastante complejos, pero el primero que tiene que ver con transparencia fiscal, en general, lo que busca es que los países puedan colaborar unos con otros con investigaciones fiscales, con auditorías, para poder recabar mejor impuestos. Entonces, si los países no cumplen alguno de los criterios que ellos tienen dentro de los subcriterios que tienen dentro de este criterio de transparencia fiscal, que son tres subcriterios, em, la Unión Europea los pone en la lista. Estos criterios son importantes porque la Unión Europea no, digamos, los subcriterios que están ahí dentro de la Unión Europea no los inventó. Hace referencia
a la OCDE, que la OCDE tiene sus propios grupos para evaluar, y esto es bien importante. Y si la OCDE dice que un país está mal, entonces ellos toman eso como cierto y te incluyen en la lista. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque en los criterios de transparencia fiscal hay un subcriterio que nosotros no cumplimos ante la OCDE. Y como no cumplimos con ese criterio ante la OCDE, la Unión Europea nos metió en la lista con base en ese criterio que estamos incumpliendo, que es la incapacidad de intercambiar información con otros países para investigaciones fiscales cuando haya una solicitud basada en tratados internacionales. Solamente no estamos cumpliendo ese. No, Hay otros. ese es uno de los que no estamos cumpliendo. ¿Y por qué me dijiste ahorita que según la OCDE no estamos cumpliendo uno y por eso nos metieron? Que desde el punto de vista de la Unión Europea, cuando ellos elaboraron esta lista de criterios, es, como te digo, tres criterios con sus Con subcriterios. subcriterios. Ok. Donde tú incumples uno de ellos, ya vas para la lista. Pero Uno de los puede ser que estés subcriterios. en la lista porque incumples varios también. Ok, Que ese ok, es el ok, caso de ok. Panamá. Incumplimos dos. Ok. ¿Vas a hablarme del otro? Sí, te hablo Ok. rapidito del otro. No, es que te iba a preguntar. El primero que comentaste es por nuestra incapacidad de compartir información específica. ¿Cómo dijiste? Cuando hay solicitudes específicas, o sea, se llama el concepto intercambio de información a requerimiento. Te voy a dar un ejemplo facilito. Una autoridad tributaria empieza a investigar a Oliver Calvo por evasión fiscal. Ey, 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 ey. Oliver Calvo está en Canadá y Oliver Calvo está evadiendo impuestos en Canadá y yo estoy investigándolo. Pero Oliver Calvo vive en Panamá. Oliver Calvo tiene su casa en Panamá, tiene su trabajo en Panamá, tiene sus cuentas de banco en Panamá, tiene propiedades en Panamá, sabrá Dios qué más tiene en Panamá. Y Oliver Calvo tiene una cuenta de ahorros en Panamá, donde pone toda la plata que él se llevó de Canadá y con respecto a la cual él no pagó impuestos. Entonces, Canadá, según los tratados internacionales de los que Panamá es parte, debe poder pedirle a la autoridad tributaria panameña la información sobre Oliver para que ellos le digan al banco, oye, ¿cuánta plata tiene Oliver ahí? Mm, El banco panameño se lo debe dar a la autoridad panameña y la autoridad panameña se lo debe dar a la canadiense. Y la canadiense entonces, con esa información, puede decirte, hey, Oliver, tú tienes tanta plata ahí que no pagas impuestos, esto es lo que me tienes que pagar, ujú. en resumen. Entonces, de esa manera, hay muchos casos de diferentes países que realizan investigaciones fiscales y que necesitan la colaboración de Panamá, especialmente, y toma en cuenta que aquí hablamos de Oliver André, pero acuérdate que Panamá es un centro financiero y un centro offshore, donde hay un montón de sociedades anónimas Ujú, de ok. personas de todas partes del mundo, donde también se utilizan en muchos casos, no voy a decir que se malutilizan, pero en muchos casos se utilizan para tener activos, tal vez por razones totalmente válidas, pero de todas formas, como tenemos tantas sociedades panameñas, y en este, digamos, contexto internacional, muchos países requieren de colaboración de parte de Panamá para conseguir determinada información que les sirve para poder cobrar sus impuestos. Ok. Entonces, Panamá no está siendo eficiente en hacer eso. Y esa evaluación la hace la OCDE. Y la OCDE dice que Panamá no está siendo eficiente con respecto a eso. Y entonces la Unión Europea decide, yo voy a usar eso como un criterio. Y si hasta que la OCDE no diga que Panamá lo está haciendo bien, yo te mantengo en la lista. Ya. Y entonces estaba confundido. Pensaba que solamente eran con países europeos. Es con cualquier país. O sea, intercambio de información con cualquier país. Sí, porque el criterio al que la Unión Europea se refiere es al criterio de la OCDE y el criterio de la OCDE tiene que ver con todos los países que son miembros de un tratado internacional, pero son más de 150 países. Ok. ¿Y por qué? Ibas a decir el otro criterio, pero igual voy a preguntar sobre esta vaina. ¿Y por qué, por ejemplo, o sea, cuál es nuestra incapacidad? ¿Y por qué, por ejemplo, con Estados Unidos sí se manda la información fiscal de la gente, de los ciudadanos estadounidenses? Bueno, ellos tienen una ley puntual. Sí. Eh, Estoy yo, enredado. no, 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 Ok, no, estás clarito en el tema. Solo, y te voy a aclarar después por qué. Te pediría que para efectos de la discusión pongamos a Estados Unidos en un pincito aquí arribita. ya, 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 ya.
no lo mezclemos en la discusión porque ellos tienen una situación bastante particular que es compleja. ¿Cómo se Pero llama la ley em, de Estados Unidos? Esa que te obliga. FATCA, FATCA, ya, dale, dale, dale. ok. Espérate, ahora FATCAT, me olvidé. FATCAT, es un gato gordo. Un gato, O sea, de exactamente. allá El viene. gato gordo que está gordo de recoger De impuestos. mucha plata. Ok, te Exacto. perdiste. ¿Qué es lo que íbamos a hablar Me de otro perdí. criterio? No, me hiciste una pregunta que ¿por qué Bueno, Panamá no que cumple? nuestra incapacidad y bueno, y era como que, ¿por qué con Estados Unidos sí? Pues, pero bueno, Estados Unidos es otra vaina. Ok, ¿por qué nuestra incapacidad? Hay bastantes razones. Cuando la OCDE, recordemos que la Unión Europea usa el criterio de la OCDE, así que ahora voy a hablar de la OCDE y cómo la OCDE evalúa. Cuando la OCDE nos evalúa, y aquí tengo que hacer una especificación, no nos evalúa la OCDE, nos evalúa el Foro Global de la OCDE. ¿Por qué hago esta especificación? Porque Ujú. Panamá no es miembro de la OCDE, pero Panamá es miembro del Foro Global de la OCDE, que también tiene más de 150 países, y en ese contexto es en el que nos evalúan. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque mucha gente dice que los veintipico de países ricos y poderosos de la OCDE nos evalúan según les da la gana y nos dicen que no estamos cumpliendo. Y eso no es cierto. Nos evalúa el Foro Global de la OCDE, que tiene más de 150 miembros, la mayoría países en desarrollo, donde Panamá es miembro. Panamá aprobó los términos de referencia, como se llaman, para hacer las evaluaciones. Panamá aprobó los criterios para las evaluaciones. Panamá aprobó el procedimiento para las evaluaciones. O sea que nos están evaluando con reglas que nosotros aprobamos. Que Nosotros sabíamos sabemos. que existían. No es algo que impuso otra persona o países poderosos. Eso es importante. Entonces, cuando el Foro Global de la OCDE nos evalúa, Em, ellos buscan diferentes cosas, pero hay tres cosas principales. Primero, que se puede intercambiar información de los beneficiarios finales de entidades jurídicas. Eso es fundamental. Segundo, que se puede intercambiar información de los registros contables de entidades jurídicas. Y de último, que se puede intercambiar información de cuentas bancarias, de personas o de entidades jurídicas. Eso es fundamental. Esos son los tres tipos de información que Panamá debe poder acceder e intercambiar. Ujú. Pero ¿qué pasa? Otra cosa que evalúan es que para que tú puedas acceder a esa información, la información tiene que existir. Tienen que haber leyes que obliguen a alguien a que cree la información, a que tenga la información. Entonces, dos de los problemas que hay en Panamá es que la información de beneficiarios finales, tenemos que aclarar el concepto de beneficiarios finales. No, no sé si quieres dar una explicación rapidita ahí para que lo que es, pero yo sí estoy claro. Beneficiarios finales son la persona natural, Oliver Dharma, que se mueve, que es el último dueño, la persona que realmente se beneficia de cualquier estructura jurídica, sociedad anónima, etcétera, etcétera. Es una persona de carne y hueso que recibe beneficios de alguna entidad jurídica. Y es importante saber quién es esa persona porque muchas veces se utiliza la estructura para tapar a esa persona, para que esa persona no pague impuestos o para que cometa hechos ilícitos. Entonces, Panamá, por muchísimos años, hasta 2019, no tenía información de beneficiarios finales, porque no existía una ley que obligara a nadie a tener información de beneficiarios finales. Esa es una falla. La otra falla es registros contables. Panamá tiene la obligación, según la ley, de que todos los que son contribuyentes panameños, es decir, las personas que pagan impuestos en Panamá, porque tienen operaciones en Panamá, por cualquier otra razón, esas personas tienen que llevar registros contables. Obviamente es la única forma de que la DGI te audite, es que tengas un registro contable y ahí se puede corroborar si estás pagando bien lo que tienes que pagar. Pero las entidades que se crean en Panamá y que son offshore, ya sea que operan afuera o que son holdings, que significa que no tienen operaciones, simplemente tienen activos, esas sociedades no tienen ninguna obligación de tener registros contables, o perdón, me corrijo, no lo tenían hasta, El año pasado. hasta 2016 en la teoría. Ok. La primera ley que salió de obligación de registros contables fue en 2016, pero esa ley realmente nunca ha servido. O sea que en la práctica y en la realidad, Panamá tiene como principales deficiencias que no ha podido cooperar cuando le piden información, no ha podido dar información de beneficiarios finales y de registros contables. Y si vemos súper claramente el mismo caso que te dije de Oliver cuando estaba evadiendo impuestos en Canadá, digamos que no es Oliver, sino que es Oliver SA, una sociedad anónima, pero no sabemos que es Oliver el que está detrás.
Si Panamá no le da a Canadá el nombre y apellido de Oliver André y sus datos y no le da los registros contables, ¿cómo puede Canadá cobrarle los impuestos a Oliver si hay una sociedad de por medio que está escondiendo a Oliver? Pues la única forma de que Panamá coopere es que le dé el beneficiario final, que es Oliver, y que le dé los registros contables de la sociedad que Oliver está usando para tener su dinero. Entonces, el problema con Panamá es que Panamá, por lo menos hasta la fecha que se hizo la evaluación, que eso es otro tema que vamos a tener que tratar rapidito, hasta la fecha que se hizo la evaluación, Panamá no ha sido capaz de entregar información de beneficiarios finales y de registros contables de especialmente de entidades offshore. Porque no tenemos la información clara y a mano lista. El año Exacto. pasado La hubo información no existe. como una locuría ahí entre los abogados que estaban como que correteando a todo el mundo para, no sé si actualizar las sociedades y que aparecieran los beneficiarios finales. Eso no resuelve el problema. Debería resolver parte del problema. Se creó en 2019. Es decir, hay que es el registro central de beneficiarios Hey, finales, espérate, que debe tener se te cortó como 5 segundos. Se creó en el ok, 2000. 19 la ley. Ok, ok, dale. Pero la ley bueno, demoró en reglamentarse, etcétera. Entonces, en los últimos 2 años, si no me equivoco, fue que realmente empezó con fuerza este trabajo del gobierno para que esa información estuviera en el registro. Porque acuérdate que una cosa es la ley, luego viene un decreto que lo reglamenta y que hace efectivo que la gente en verdad dé la información. Entonces, hubo un trabajo fuerte para llenar ese registro de beneficiarios finales para poder salir de la lista de Gafi, que es una de las listas de las que hablamos. Entonces, por eso hubo, quizás a eso te refieres, a ese ajetreo que hubo Mm, con respecto a los abogados, porque los abogados tenían y estaban tratando de colaborar con las autoridades para lograr que ese registro tuviera una cantidad de información relevante, de modo que eso sirviera como un elemento para salir de la lista de Gafi. Eso también debería ayudar con las evaluaciones del Foro Global de la OCDE y por ende con la Unión Europea. El problema es que todavía nosotros, y por eso decía que esto es importante, me refería a eso hace un ratito, el problema es que nosotros, cuando digo nosotros, Panamá no ha pedido ser evaluada de nuevo. O sea, Panamá lo evalúan cuando Panamá pide que lo evalúen. A nosotros nos evaluaron en 2019 según un calendario y una cronología. Y esa era la evaluación que nos correspondía del Foro Global de la OCDE. Ahí no salimos bien evaluados por estas razones que expliqué. Pero y Pero esto, Panamá no ha pedido, no ha dicho, oye, yo ya mejoré, evalúenme de nuevo. y Y eso esto es que tú potestad de mencionas, de que, Panamá. esto que tú mencionaste, es que todo febrero y octubre, Ajá. no son evaluaciones, son simplemente tiran el estatus. Esos son simplemente actualizaciones de la Unión Europea. Ahí ellos simplemente hacen público qué países mejoraron y qué países no mejoraron. Y los que mejoraron Pero, fue porque se acercaron, dije, hey, mira, mejoré. Y Panamá no ha hecho nada de esa vaina desde el claro, 2019. claro, Panamá no ha exactamente. hecho nada desde el 2019. Eh, por lo menos no ha demostrado ante quienes tienen que evaluar que ha hecho algo. Yo no me atrevería a decir que no ha hecho nada porque sí se han aprobado diferentes leyes y se han estado ejecutando. Yo no sé si son suficientes, te lo confieso, pero Panamá hasta la fecha no ha pedido volver a ser evaluado Entonces, obviamente, vamos a ante salir el Foro Global de la OCDE. Pero no hay forma de que salgamos hasta que no nos evalúen de nuevo, hasta que no pidamos porque que no nos hay evalúen. claro, porque si no pedimos que nos evalúen, no se da la evaluación y no podemos mejorar la calificación, no hay ninguna forma. Pero hay una cosa importante que hay que tomar en cuenta, Oliver. Em, yo no, o sea, habiendo estado también del lado del gobierno, mal podría decir que es simplemente desinterés o Había una frescura. vez un funcionario. Había Mira, una vez. Ok, sorry. Ajá, estando del bueno, lado del gobierno. pensé que ibas a seguir cantando para Le iba a decir meter qué como dos cerveza. minutos de la canción, pero iba hace mucho tiempo. Ok. Em, Estando del lado del Habiendo estado gobierno. ahí, yo mal podría decir que no, que es desinterés. No, no es simplemente desinterés, y no creo que lo siga haciendo. Claro, tienes que tomar en cuenta algo. Para que el Foro Global de la OCDE te pueda
evaluar y te dé una mejor calificación, y eso lo tome en cuenta la Unión Europea para sacarte de la lista, Mm. tú tienes que demostrar que has hecho suficientes cosas para que te vuelvan a evaluar. O sea, si tu status quo se mantiene y tú no has hecho absolutamente nada, no has cambiado ninguna ley, no has mejorado tus prácticas, no has hecho absolutamente nada, no tienes estadísticas para demostrar que estás haciendo las cosas mejor, entonces ellos no te conceden una nueva evaluación. Tú podrías pedir una nueva evaluación y te podrían decir, no te mereces que te volvamos a evaluar porque se No ha hecho nota que estás nada. igualito que toda la vida. Oh, sí. Entonces, yo sí sé que por mucho tiempo, por lo menos el par de años siguientes, que yo estuve en el gobierno hasta el 2021, el par de años siguientes después de 2019, obviamente eran años de pandemia, años de diferentes razones por las cuales no se hizo realmente casi nada para salir. Entonces, no había forma, mal nosotros podíamos ir a pedir una nueva evaluación si sabíamos que nos iban a decir, no te voy a evaluar porque sigues estando mal. Yo no sé si en los últimos 4 años han habido suficientes mejoras como para que Panamá pida una nueva evaluación. Lo que sí es cierto es que desde 2019 hacia acá no se ha pedido una nueva evaluación. Ok, entiendo. Eso, Bueno, eso, eso es importante. ¿Podemos hablar del otro criterio? mm, sí, tengo una pregunta referente a eso, pero lo puedo hacer después, porque puede que, Ok, que también aplique para el ok. otro criterio. Em, el otro criterio por el cual Panamá está en la lista es un criterio delicado y la gente suele confundirse bastante con respecto a este tema. Tiene que ver con el régimen fiscal de Panamá. El régimen fiscal es un régimen de renta territorial. Lo explico rapidito Ujú. versus un régimen de renta mundial. Son los dos tipos de regímenes que existen en el mundo. El régimen de renta mundial, que no es el que está en Panamá, pero es el que tienen muchos países, especialmente países grandes, es un régimen que establece que tú, persona natural o persona jurídica, tienes que pagar impuestos en ese país por todo lo que tú generes donde sea que tú estés. Por ejemplo, si tú naciste en Estados Unidos, que es el régimen de renta mundial más fuerte que existe, si tú naciste en Estados Unidos, tú te conviertes en persona americana o en persona, sí, en persona estadounidense. Los estadounidenses tienen que pagar impuestos en Estados Unidos por la plata que generen en Francia, por la plata que generen en República Checa, por la plata que generen donde sea que estén, porque los americanos tienen un sistema de renta mundial. La diferencia en Panamá es que existe un sistema de renta territorial que dice que los panameños o las personas residentes en Panamá o las instituciones, pero instituciones no, entidades, sociedades, pagan impuestos en Panamá solamente por lo que generan en Panamá. Es decir, si tú como panameño o como residente panameño vienes a trabajar a Alemania y haces un trabajo en Alemania, tú no pagas impuestos en Panamá por eso que hiciste en Alemania. Sí, Eso es entiendo. lo que se conoce como un régimen de renta territorial, que es un concepto que existe bastante en algunos países latinoamericanos o algunos países, eh, islas, y algunos otros países, porque es, especialmente países en vías de desarrollo, porque es una forma de también de atraer inversión. Obviamente, para una empresa, pues puede resultar más ventajoso tener ese tipo de regímenes, especialmente si tiene, digamos, operaciones en diferentes países. Claro está que nosotros tenemos ese régimen desde que existimos como país, pero obviamente las cosas han evolucionado internacionalmente y ese concepto o esa idea de no pagar impuestos en ningún lado, porque a veces lo que pasa con este tipo de regímenes, y ahí es exactamente a donde voy con el criterio de la Unión Europea, lo que pasa con este tipo de regímenes es que puede suceder con diferentes tipos de ingresos, y ahí tendremos que entrar en detalles muy específicos, pero no es necesario, solo saber que con diferentes tipos de ingresos que tú puedes generar, en algunos casos puede ser que cuando hay un régimen de renta territorial haya personas o entidades que no pagan impuestos en ningún lado. Entonces se genera lo que se llama doble no imposición. No hay pago de impuestos en ningún lado, ni en el país donde se realizó la operación, ni en el Del país de lugar. residencia de la persona, porque es Panamá y es renta territorial. Entonces, eso es lo que la Unión Europea, este es un criterio muy propio de la Unión Europea,
le llama que como algo dañino. Ellos dicen que eso es como una competencia desleal, que como tú, si tú no estás cobrando impuestos, ¿cómo tú puedes permitir o facilitar con tu sistema que, que otros países tampoco lo cobren? Entonces nadie lo cobra. Ujú, Ellos te dicen, y no necesariamente te dicen que ellos lo tienen que cobrar, pero ellos te dicen, por lo menos cóbralo tú, ujú. para que esto tenga sentido, por lo menos cóbralo tú. Entonces, ellos están cuestionando ciertos aspectos de nuestro régimen de renta territorial. Lo que sí es importante aclarar aquí, Oliver, porque esta es una vaina que se vuelve como una bola de nieve y todo el mundo se vuelve loco. Hay mucha gente que dice que esto significa el fin del sistema de renta territorial y que esto es un caos y que se acabó Panamá. Esto no es cierto. La Unión Europea no está exigiendo que nosotros eliminemos el sistema de renta territorial. Ellos piden que nosotros incluyamos ciertas condiciones, ciertas salvaguardas que permitan que nuestro sistema de renta territorial no sea dañino para ellos y que alguien, ya sea nosotros o por los mecanismos, los otros países, y que alguien cobre impuestos de todo lo que se realiza, de todo lo que realiza diferentes residentes, especialmente los residentes panameños. Ese es el otro criterio que no cumplimos. Ey, si se corta, te mando un link nuevamente. No estoy seguro si se va a cortar. Ey, pero entonces, ¿no nos están exigiendo que tenemos que cambiar a régimen mundial? ¿Es mundial? Exacto, no nos están exigiendo eso. ¿Y qué estás? Ey, El buen micrófono, chucha frente, tengo todo el equipo. Que tú no estás viendo el set que tengo aquí, pero tengo un set, una vaina, brother, que Joe Rogan queda corto, friend. ¿Sé quién es Joe Rogan? en verdad, no, eso te iba a preguntar. Bueno, whatever. Es el podcaster más famoso del mundo. Ey, ok, entonces no nos están exigiendo que cambiemos a... ¿Cuál era el término? La renta mundial. No, había otro término. Sí, mundial, pero no, no dijiste renta. No era renta, Ah, era al régimen régimen. mundial. Ujú. Simplemente nos están diciendo, hey, ya no permitas que la gente se hagan los vivos. Y haz algo para Exactamente, eso. exacto, exactamente. Y un ejemplo rapidito de cómo, qué se puede hacer. ¿Qué? O sea, detectarlos y qué, y ¿Qué se cobrarles puede si no... hacer? Cobrarles impuestos nosotros, cobrar impuestos nosotros, o sea, no eliminar el régimen de renta, pero a algunos ingresos sí cobrarles impuestos nosotros. Algunos que en teoría, según el régimen de renta territorial, que es el que tenemos, estarían exentos o no serían cobrados, nosotros agregarle impuestos a esos específicos o agregar ciertas condiciones que son muy técnicas que evitan que ellos puedan hacerse los vivos afuera y en Panamá. Ok, me queda claro. Em, Esta pregunta tienes, porque tuviste el cuestión ayer y estaba muy técnico. em, lo que pasa es que yo entiendo que era un foro para gente que sabe la vaina. Y de repente Ujú. ya todo el mundo tenía como contexto, pero un man del Ok. barrio como yo, que yo vengo del barrio. Tú sabes que yo crecí en Río Abajo, Dharma. Man que viene de abajo, que de repente no está, tú sabes, en esos foros. Tú y mi hermano crecieron en Abajo, Río Abajo, friend, específicamente. venimos del gueto. Específicamente. Exacto, exacto. ¿Y dónde Entonces, crecí? tú eres una yesita, creciste en Altos del Golf. Pero nosotros Em, crecimos en la misma casa. Ey, por favor. Ok. Em, By the way, Oliver y yo nos conocemos desde como los 2 años. 4. Yo tenía 4. 4, yo 6. Exacto. A ver, sí, lo que pasa Me es que le pregunté si presté estaba muy técnica. atención. Ajá. Le presté Ajá. O sea, atención. Entonces, como que muy pude entender bien. muchas cosas Perfecto. que no le había prestado atención anteriormente. Ok. Y esta vaina, ¿cómo nos afecta? Nos afecta poco. O Nos sea, porque yo siempre afecta. escucho la calificación país. Se afectó porque estamos en la lista negra. ¿Qué calificación? ¿Quién lo está Bueno, calificando? ¿Quién es la maestra? ¿Cuál es el profesor que nos está poniendo una calificación? hay poco calificadoras, las calificadoras de riesgo. No, estoy claro, pero ¿cómo nos afecta esto, pues? Para la gente que no entiende esta vaina, ¿cómo nos afecta? O sea, acuérdate O la que, pregunta es, ujú, yo, que soy un man que trabaja, que paga mis impuestos, que no sé qué, que estoy aquí en Panamá, ¿por qué esta vaina me tiene que importar? ok, esa es una buena forma de ponerlo. Cuando tú,
eh, tú trabajas, tú, o sea, vives tu día a día, todo lo que tú haces depende de que haya una infraestructura decente. O sea, para que tú puedas ir a tu trabajo tienes que tener una carretera decente, ¿no? Probablemente tú o alguien de tu familia o alguien que trabaje contigo o que necesites también va a tener que montarse en el metro para poder encontrarse contigo o para poder trabajar contigo o para poder hacer su trabajo que tiene que ver algún impacto contigo. Em, Tú necesitas seguridad, tu hija necesita seguridad, tú quieres estar tranquilo que cuando tu hija va a hacer cualquier cosa, sale con sus amiguitas, lo que sea, ella va a estar tranquila. Todo ese tipo de cosas, que son cosas que el gobierno obviamente tiene que Asegurar. financiar y ejecutar, tiene que asegurar, exacto, tiene que asegurar para ti. Obviamente el gobierno necesita plata para eso. El gobierno no siempre tiene, porque casualmente, porque no recoge bien los impuestos, no siempre tiene la plata para hacer esto. Entonces, hay dos cosas, dos impactos directos que tú recibes si estamos en la lista. El primero es, y tiene que ver específicamente con el hecho de que como no tenemos suficiente plata, muchos de estos proyectos de carreteras, de infraestructura, de alumbrado, de seguridad, hay un millón, se realizan a través de diferentes tipos de fondos o entidades internacionales que nos dan el dinero, nos dan el financiamiento. Ese tipo de financiamientos se cortan cuando nosotros estamos en una lista. La gente que nos financia dice, tú estás en una lista, eso significa que tú tienes tantos problemas que si yo te doy plata, tú no vas a poder usar mi plata bien. Entonces, ¿cómo te voy a dar la plata? No te doy Ujú. la plata. Tan simple como eso. Sí. Entonces, estos Y no solo el proyectos, gobierno, sino también hay empresas que se fondean con fondos afuera y exactamente. también se joden por esa misma vaina. Ese es el primero que cortan. La primera línea que cortan es la línea privada. Y las empresas tienen que entender que eso es un golpe durísimo. O sea, muchas entidades de financiamiento simplemente te dicen, si en tu grupo o en la cadena para llegar a financiarte a ti hay alguien que está en Panamá, no te financio. Ni siquiera si tú eres panameño. Mm. Si hay alguien en la cadena que está en Panamá, no te financio. Es bien delicado. Esa es una cara de la ecuación. La otra cara de la ecuación tiene que ver con los bancos. Y es que los bancos, cuando los países están en listas, y esto tiene más que ver con la lista de Gafi, de la que acabamos de salir, pero también tiene que ver con la lista de blanqueo de la Unión Europea, en la que todavía estamos. Cuando los países están listados, los bancos, tú sabes eso mejor que yo, tienen que usar como referencia el hecho de que un país está listado, y si el país está listado, tiene que aplicar más medidas para Mm. cuando hay un cliente que viene de ese banco. Tiene que investigarlo más. De ese país, sí. Investigar más a una persona implica más recursos. Yes. Más recursos significa que es más caro tener un cliente que viene de ese lugar que tener un cliente que viene de otro lugar. Entonces, ¿qué significa eso? Que se vuelve más caro hacer negocios con bancos panameños. Entonces, los bancos tienen más difícil conseguir financiamiento para ellos mismos. ¿Y eso qué encarece? Eso te encarece a ti también tus intereses, tu hipoteca de tu casa. Te hace más difícil conseguir financiamiento para ti, para tu día a día. Entonces, por eso te tiene que importar. Y el último punto por el cual me atrevo a decir que quizás es el más importante por el cual le tiene que importar, es que estas listas no son listas que tienen criterios inventados que además que son dizque, para que ayudar a los otros países o para que a los otros países estén felices. No, son criterios que su base es la transparencia. ¿Qué significa? Que estos criterios, si nosotros los implementáramos y si estuviéramos conscientes de esto, nosotros nos daríamos cuenta que si nosotros hacemos todo lo que estos países nos piden por meternos en la lista, nosotros podríamos de una manera bastante eficiente, no eliminar, pero reducir la corrupción interna. Si nosotros tuviéramos todas las medidas que ellos nos piden, esas medidas Mm. nos ayudarían a nosotros a evitar que la gente en Panamá se robe la plata de Panamá y que la plata de Panamá se utilice bien, que se recauden bien los ingresos panameños y eso redunda en beneficio de los panameños. Todos queremos que se Que no se roben la disminuya la plata. corrupción. Sí, al final Todos queremos que no se son roben la medidas de plata. control. Son medidas de control que nos van a ayudar a Y que... si tuviéramos todas estas medidas, no se robarían la plata tan fácilmente. Sí, Ahí yo te digo con honestidad, a veces pienso que hay tal vez alguna mano negra de alguien interno que no le interesa arma, que se deje de robar la plata. santo padre. No se me ocurre quién, pero siempre hay intereses. Sí, claro, no, 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 de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Obviamente, entre más desorden hay, más puedo meter la mano. Y como
como esto y en otras vainas, pues hay gente que no le interesa que se arreglen las vainas porque puedo seguir haciendo fiesta. No, no, no le conviene, más bien. No le conviene. Está cool. Así es. ¿Te ha Em, quedado claro? sí, espérate, que estoy revisando mis anotaciones, Arma, porque yo, Tú hiciste apuntes. yo tomé apuntes de todos los puntos que no entendía para A ver, comentarlos. A ver, a ver, a ver. Bam, bam, bim, 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 bam, 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 bam. Tiki, 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 bim, bam. Ya, ok. Dime tus conclusiones, pues. mis conclusiones son, en verdad, mi conclusión principal tiene que ver con tu última pregunta. El hecho de estar en las listas es un problema de todos. Estar en las listas es igual a corrupción. Me atrevería a decirlo tan simple como eso. Si nosotros queremos que se acabe la corrupción, una forma, y que se acabe tal vez es demasiado pedir, pero si queremos que Que disminuya la ayude. corrupción, exactamente, Sí, una muy bien. forma es aplicar estos estándares internacionales que existen precisamente para que haya más transparencia a nivel gubernamental y a nivel estatal. No lo tenemos que hacer solamente porque los otros países lo piden, no lo tenemos que hacer solamente para salir de las listas, también eso es un beneficio porque internacionalmente y reputacionalmente nos conviene no estar en las listas, pero tenemos que hacerlo porque esos estándares son más altos estándares, mejores controles que nos van a garantizar a nosotros que haya menos corrupción y que tengamos una mejor calidad de vida al final de cuentas. Ey, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos para exigir esto? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Esa es una pregunta difícil, Es difícil, es eh, difícil. pero yo creo que es importante educarse. Yo he visto un poco de Yo creo que educación, educarse. Yo creo que educarse. Porque, por ejemplo, yo para ahorita con estos esta conversación, podcasts. yo, yo ahorita quedé Ujú, bastante claro bueno, ayer que vi el webinar que era para personas, tú sabes, con más conocimientos. ujú, Yo ahí más o ujú. menos tocaba, pero se necesita hablar de manera simple, man, porque a veces parece un tema alejado y que a la gente le vale cebo, pues, como que Sí, no lo sí. entiendo y Eso a mí no me impacta y sí, no me exacto, eso a interesa. mí no me toca, no me afecta para nada. Oye, muy bien, Dharma Maranta, estoy contento de esta Es el tipo conversación. de podcast que puedo hacer porque tengo una pinta y me siento tranquila, no me pongo nerviosa como ayer. Ayer Ey, estaba ¿te pone nerviosa. nerviosa esa vaina? O Sí, pero no sé si se nota. sea, tú sabes que, no, no se nota, no se nota. Sabes que una de las vainas que estoy trabajando mucho en dejar de sabotearme, ¿no? Ujú, De autosabotearme y de, de aceptar y resaltar mis habilidades, ¿ok? ujú. Vengo trabajando eso, Armo Aranda. Ajá, ajá, Y una de las vainas que hago de manera decente es presentar, ¿no? En público. ajá. Hay algo ahí con mi Ok. imagen, con mi forma de hablar, con mi tono de voz, con mis maneras, que gusta. Y entonces como que Te sientes cómodo y a la gente le gusta. no, 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 o sea, ahí es donde voy si me siento cómodo o no, pero un tema es que donde llego a trabajar es como que siempre termino haciendo ese tipo de cosas, ¿no? O presentando, o quedo de vocero de algo, o quedo... Y, man, a mí sí me pone nervioso esa vaina, weón. ¿En serio? ¿Lo Sí, la haces bien y hueva. te pone nervioso? Me da sudadera, me da como que la mente empieza a descamaquinar. eh, Pero no se nota porque lo haces bien. no se nota y la gente dice, Charlie, no se nota. Entonces no sé si es que me están diciendo como que no se nota, pero Ah, sí, yo sí, también pienso sí, lo sí mismo. sufro mucho a hueva. Man, el año antepasado me tocó dizque ir a España a un magno evento Ujú. de, del grupo de la empresa donde trabajaba. Me trabajaba porque ya no trabajo, esa otra cinta. Ya no estoy ahí. Sí, ya yo pregunté, pero no, no tenía la información a mano. ¿Qué preguntaste? Yo le pregunté a José, pero no me dijo que no tenía Ok, la información a ok, mano. ok, ok. La vaina es Ajá. que era un evento en donde participaba la reina de España, man. Y fue una vaina bien loca porque ni siquiera fue rarísimo. Nunca habían invitado a nadie dizque, de la empresa donde nosotros trabajamos. A mí fue la primera persona porque anterior a eso hubo una jornada corporativa en donde yo presenté y
Aboté, Frank, aboté la vaina, gente, que chucha este Saliste man corriendo tiene. que... Así como Tony Robbins, ¿sabes? Que estaba Así choteando a mismo, la así mismo. gente. Así mismito, salté en el escenario, vaina. Man, y me chotearon para esta vaina, Frank. La pasé mal ahora, la pasé mal el previo, como que llegué allá a España, me Pero metí espérate, en... y cuando empiezas a hablar, Ya, ¿se te va la vaina? se me fue a la vaina, se me va la vaina, o sea, el segundo, los segundos antes, el minuto antes de subirme a la tarima era como que, perga, a ver, y ya me subo y ya, boom, se me va la vaina, pim, pam, pum, pam, 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 Tony Robbins, toda la gente, y ya se va la vaina, pero no, sufro. No, pero bueno, se vio bien, Dharma, lo hiciste muy bien, te felicito. Muchas Ey, gracias, muchas y para gracias. cerrar esta conversación, Pues te sonó como una canción. quiero mostrarte algo importante. Una canción, quiero mostrarte una canción que es la canción que está más pegada en el momento ahorita mundial. ¿Ok? Yo Ok. estoy seguro que tú no la has escuchado, pero Porque es la canción es tuya. no es mía, pero es importante que la escuches y sé que te va a gustar. Muchas ¿Ok? gracias. Bueno, dame un segundito. Culo con caca, culo con caca, Ay, culo hace un con año, caca, culo con caca, culo con lo que dice, caca, culo con caca, culo con para caca, acabar más se llama es que Sad Boilo. Yo hubiera culo pensado con que ese era caca, artista culo tuyo, con además. caca, culo con caca, culo con caca, culo con caca, culo con caca. Listo. Em, tenía que hacerlo, mano. Está buenísimo. Está Muchas buena. gracias. Ey, Muchas gracias Dharma. por darme toda esa riqueza. Ey, nos vemos. Espero que no sea. Bueno, primero tienes que estar bien contenta porque eres la primera invitada en este Magno Podcast, ¿ok? Yo me arreglé un poquito la cara, tú viste, ¿no? Sí, se te ve, estás brillando, estás, mira, brillando, estás brillando, estás brillando. El podcast de los odiosos.